Buen día, mi nombre es el profesor Manuel Casillas de Prepatec Esmeralda y en este caso aprenderemos a calcular el volumen de sólidos de revolución. Aprenderemos que mediante las técnicas de integración ya conocidas podremos encontrar el volumen de sólidos que se generan mediante la rotación de figuras planas alrededor de un eje, llamados sólidos de revolución. El método general es el siguiente. Se tiene una curva y igual a x cuadrada, por ejemplo, que se gira alrededor del eje x, por lo que se obtiene esta figura. Vamos a inscribir una infinidad de cilindros, de donde se va a calcular el volumen de cada uno de estos cilindros rectos, se van a sumar y la suma nos dará el volumen deseado. Por ejemplo, tenemos aquí una recta que pasa por el origen, que al girarla nos da el siguiente sólido. Vamos a analizar qué pasa cuando inscribimos un cilindro recto. En este cilindro, la altura la vamos a llamar como delta x o dx cuando integremos. Y observen que el radio de este cilindro es justamente la función f de x. Si nosotros dibujamos aquí otro cilindro, de igual forma el radio sigue siendo f de x. Por lo tanto, el volumen, sabemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por h. Pero en base a esta figura, la fórmula será pi por el radio, que es f de x al cuadrado, por la altura, que es delta x, que en este caso cuando es infinitamente pequeño se le llama dx. Pero tenemos que sumar todos los cilindros que se encuentran dentro de este cono. Como es una infinidad, recurrimos al uso de las integrales. Recordemos que este símbolo es una suma de términos infinitamente pequeños. Por lo que el volumen de la figura es la suma desde A hacia B del volumen de cada uno de los cilindros, que en este caso es pi por f de x al cuadrado por dx. Por ejemplo, encontremos el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la recta y igual a 3x alrededor del eje de las x entre x igual a 0 y x igual a 1. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula. A es el límite inferior que vale 0, B es el límite superior que vale 1, pi, aquí se encuentra, f de x es 3x, recuerden que y es igual a f de x, elevado al cuadrado por dx. Simplificamos 9x cuadrada, integramos x cuadrada más 1 es x cúbica sobre 3. 9 entre 3 nos da 3 por pi, que aquí se encuentra. Y en el momento de sustituir, recordemos que una integral definida es sustituir el límite superior, 1 al cubo, menos el límite inferior, que es 0 al cubo. Por lo tanto, nos queda que el volumen es 3pi unidades cúbicas. Es decir, el volumen de este cono que se generó al girar esta recta. El siguiente ejemplo nos dice que encontremos el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar la parábola y igual a x cuadrada alrededor del eje y, entre y igual a 0 y y igual a 12. Aquí se encuentra la figura, conocida como paraboloide. En este caso observen que el giro se hace alrededor del eje y, por lo que la fórmula cambiará de una forma, de cierta forma. Vean cómo la fórmula ahora les pide que sea pi por la función que dependa de la variable y al cuadrado. En este caso, si y es igual a x cuadrada, significa que x es igual a la raíz de y. La raíz de y es f de y. Por lo tanto, sustituimos, nos queda pi por raíz de y al cuadrado por dy. Integramos pi. Recordemos, la raíz con la potencia al cuadrado se hace 1, por lo tanto nos queda y, integramos y cuadrada sobre 2, y en el momento de sustituir, 12 al cuadrado
menos 0 al cuadrado entre 2 nos queda 72 unidades cúbicas por pi. Ahora realiza tú los siguientes ejercicios. Lo que se proporciona es la función, los límites y alrededor de qué eje se realiza la revolución. Recordando que si es alrededor del eje X, la fórmula es distinta a que si fuera alrededor del eje de las Y. Mucho éxito.